Muy buenos días, estimados estudiantes. Por favor, registre su asistencia en el chat. Presten atención a la lista. Víctor Navarro, Presente. Sheila Cedeño, Presente. Harvey Tapia, Mayerly Torres, Presente. Paula Lema, Presente. Aarón Espinosa. Aarón, bien, vamos a empezar la clase del día de hoy con el siguiente tema. Bien, chicos. Hoy tienen como tema principal lo que es el sistema colonial en los siglos XVI y XVII. El sistema colonial en los siglos XVI y XVII se refiere a la organización política, económica y social que establecieron lo que son las potencias europeas, especialmente en España y Portugal, en sus territorios en América, Asia y África también. Adicional a ello, también tuvo un profundo impacto en la configuración de un mundo moderno, estableciendo así lo que es un legado de explotación, de intercambio cultural y conflictos que aún se sostienen hoy en día. La complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas en las colonias han influido prácticamente en la historia de los países que en alguna vez fueron parte o formaron parte de estos imperios coloniales. También se refiere a un modelo de dominio político, económico, social que establecieron lo que son las potencias europeas, especialmente, como le indiqué anteriormente, tanto en España como en Portugal, sobre vastas regiones del mundo tras el descubrimiento de América y la expansión sobre todo de otras partes del planeta, ¿no? En esta unidad, estamos hablando del sistema colonial en los siglos XVI y XVII, van a poder identificar diversas alternativas, como se pueden dar cuenta en pantalla. Una de las primeras alternativas está lo que es el sistema colonial en los siglos XVI y XVII. Por favor, Sheila, ayúdeme. Para organizar la mano de obra, los españoles emplearon el repartimiento forzado de indígenas reclutados. Gracias. Bien, ¿a qué se refiere? Para organizar la mano de obra, los españoles emplearon el repartimiento forzado de indígenas reclutados. Específicamente, están dando a conocer cómo este sistema permitía más que todo a los colonos españoles reclutar indígenas para poder trabajar en diversas actividades, incluida lo que es la minería. A menudo esto se realizaba sin un adecuado consentimiento de las comunidades indígenas, resultando ya como una forma de trabajo forzado que imponía duras condiciones laborales, pues, ¿no? También interviene en lo que es la minería, lo que son minas. Por favor, Aarón, ayúdeme con la lectura. Paula, Tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales preciosos, oro hasta 1520 y plata sobre todo desde 1660. En el Virreinato de Perú en la década de 1540 fueron descubiertos yacimientos de plata entre los cuales se destacó el de Potosí, donde llegó a forjarse una pujante económica que requería mercaderías provenientes de España, intercambiadas por la plata que ahí se producía para acuñar monedas para la corona. gracias, Paula. Tapia. Ah, cierto, Tapia tiene problemas con el micrófono. Víctor, La minería fue la actividad económica, la, no. ah, Potosí, perdón, Potosí llegó a proveer 2/3 de la plata que ingresaba a España. Por otra parte, de los, ya-
yacimientos del vi- vice- vis- virreinato de Nueva España extraían oro, plata, cobre y hierro. El principal yacimiento fue el de Zacatecas. Sigo. No, hasta ahí nomás. Gracias, Víctor. Bien, el sistema colonial español en los siglos XVI y XVII, centrado prácticamente en la minería, no solamente tuvo un profundo impacto en lo que es la economía europea, sino que también dejó como huellas significativas en las poblaciones indígenas que sufrieron la explotación y la devastación de sus comunidades. La riqueza extraída de las minas a menudo se lograba a costa de grandes sufrimientos. A este legado de explotación se convirtió prácticamente como en un tema central en la historia colonial, en lo que es la historia de América Latina también. Lo que son las minas en el contexto del sistema colonial, estos dos siglos representativos, se refiere a los lugares donde se extraían lo que son metales preciosos y otros minerales, principalmente en América Latina. Lo que es la minería fue una de las actividades económicas más importantes durante este periodo colonial y también se desempeñó como un papel crucial en la riqueza de las potencias coloniales, especialmente en España, en la cual se detalla también por lo que es Potosí. Potosí principalmente está ubicado en actual Bolivia, en la cual fue una de las minas más ricas del mundo, descubierta en la década de 1540. Llegó a ser famosa en su momento por su producción de plata, en la cual se estima que proveía hasta 2/3 de plata que llegaba a España también en su momento. Continúe, Mayerly, por favor. La minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización, pues la teoría propedente era el mercantilismo que basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos. Para ello, los colones enviaban el 20% impuesto del quinto real de lo extraído a la corona, bajo la premisa de las bulas papales otorgaban la propiedad del subsuelo a los reyes. El trabajo en las minas era desarrollado por indígenas. En el principio de la extracción era superficial, hasta que los colones emplearon técnicas más avanzadas que obligaban a los indígenas a internarse hasta 2 semanas en los yacimientos en condiciones muy duras. Gracias, Mayerly. Bien, chicos, hasta ahí que están entendiendo sobre el tema que se está tratando en este momento. Como tal, en el tema se habla del efecto, por así decirlo, que tenía las minas en el sentido económico y por así decirlo, también en los lujos que se daban los españoles, en este caso los colonos. Más que todo se centra en el tema de las minas más importantes, de las cuales los españoles sacaban mejores riquezas, como se habla que fue la de Potosí. Ya, gracias, Lo- Sheila. Dígame, Víctor. no, o sea, lo que yo entendí del tema es que durante estos siglos, 16 y 17, que el sistema colonial organizó como para las colonias americanas que trabajaran en beneficio a España, que las actividades más importantes en sí fueron lo que fue la minería, y sobre todo lo que era la extracción del oro y la plata, porque los europeos creían en la riqueza de un país que dependía de la cantidad de metales preciosos, en vez de los indígenas, que estos metales eran de dominio cultural y sagrado hacia lo que era el dios del sol y todo eso. Que también como que los indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones muy duras en las minas, que si en sí trabajar en las minas es duro, pues ser indígena en esos años me imagino que era horrible.
especialmente como dice el texto, en los lugares de Potosí, que actualmente es en Bolivia, y en Zacatecas, que actualmente es México. Gracias, Víctor. ¿Quién más? A ver, les voy a leer lo que dice su compañero Tapia. Dice, bueno, lo que yo entendí fue que durante los siglos XVI y XVII, la economía colonial española dependía mucho de la minería, especialmente de la plata, y esto sostenía gracias al trabajo forzado de los indígenas, lo que tuvo grandes consecuencias sociales, económicas en América. Eso es lo que indica su compañero Tapia. ¿Quién más desea participar? Bueno, me pareció interesante saber que prácticamente forzaban a los indígenas a quedarse en las minas para extraer lo que era el oro y la plata. También dice el texto que se quedaban como 2 semanas por obligación porque tenían que sacar oro, e ir prácticamente como a las bases donde estaban los colonizadores de España, entonces para poder ellos recibir un pequeño porcentaje por lo que habían trabajado, sobre todo que eran demasiado explotados y intercambiaban a veces sus mercaderías por pequeñas monedas que no eran como mucho valor por la mercancía que ellos llevaban y así que eran muy explotados por bajo precio. Gracias, Mayerly. Paula, Lo que yo entendí fue que los españoles usaron indígenas en minas mediante repartimiento forzado y basando su economía en la extracción de oro y plata, destacando Potosí y Zacatecas. gracias, Paula. ¿Por qué organizaron los españoles o emplearon el repartimiento forzado de los indígenas reclutados? ¿Por qué? ¿O para qué? Para asegurar mano de obra indígena. ¿Ya? ¿Están de Yo acuerdo creo que con? A ver, dígame, Víctor. Yo creo que también hicieron como este implemento de repartición forzado de estos indígenas, no solo era para, obviamente, ejercer dominios en ellos, sino que era como que, a ver, como optimizar y sacar más ganancias en otras partes vamos a decir, en otros lugares, pues, porque era una repartición, estaban en distintos lugares y no era que estaban en uno solo, era como, vamos a decir que para una optimización para estos recursos, para sacar estos recursos. Ya, gracias, Víctor. Bien, las minas fueron en sí un componente crítico del sistema colonial en los siglos XVI y XVII, actuando como motores económicos que sustentaron lo que es el imperio español y tuvieron sobre todo un profundo impacto en las sociedades indígenas. La riqueza generada por la minería no solamente enriqueció a los colonos y lo que es a la corona, sino que también dejó un legado complejo que se refleja en las relaciones sociales y económicas actuales en los países donde se desarrolló esta actividad. En su texto tienen una imagen que detalla a la identificación del Cerro de Potosí, grabado de Pedro Cieza de León en 1553. Observen cómo era la representación de este Cerro del Potosí. ¿Se observan? Luego Sí, tienen una identificación de un mapa. Y ayúdenme, por favor, Sheila. Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú. Los, los virreinatos del siglo XVI, no, el siglo XVI y el siglo XVII. 17, correcto. Bien, el virreinato de la Nueva España, miren dónde estaba identificado en el Océano Atlántico, luego tenemos Océano Pacífico, que estaba específicamente el virreinato del Perú, y por ende, identificación de los virreinatos tanto del siglo XVI como XVII. Ahora tenemos una información también adicional, lo que es la revolución de los precios, en que se detalla en lo siguiente, Mayerly. La revolución de los precios. La ingente producción de plata y oro en América provocó un proceso de inflacionario llamado revolución de los precios.
en Europa Occidental, los cuales se extuplicaron durante la primera mitad del siglo XVI. Gracias, Mayerly. Investiguen, por favor, la revolución de los precios. De acuerdo, basado en el tema, pues, ¿no? Yo ya encontré. Dígame, Sheila. Bueno, aquí dice que la revolución de los precios fue un periodo de inflación sostenida que afectó a casi toda Europa entre 1500 y 1605 perdón, durante el cual los precios se multiplicaron entre 4 y 6 veces. Las causas principales fue la llegada de metales preciosos de América, como el oro, la plata y el cobre, procedentes de las colonias de América, sobre todo de México y Perú, las cuales cuando llegaron a España y se distribuyeron por Europa, aumentaron la cantidad de dinero en circulación. Aparte de esto, una de las causas principales también fue el crecimiento demográfico, la escasez de producción agrícola y el mayor gasto estatal y militar. Como consecuencia existió económicas, sociales y políticas. En económicas hubo pérdida de poder, beneficio para comerciantes, banqueros y dificultades para los campesinos y trabajadores. En sociales aumentó la desigualdad social y políticas. Hubo una crisis en España que recibió la mayoría de los metales preciosos, pero no logró mantener su riqueza debido a la inflación y el gasto militar. Gracias, Sheila. Ya investigué. Dígame, Víctor. La revolución de los precios. El sistema colonial en los siglos XVI y XVII, la revolución de los precios fue una gran subida de los precios en Europa, causada principalmente por la enorme cantidad de oro y plata que llegó desde América después de la conquista. Las causas principales fueron la abundancia de los metales preciosos, las minas de Potosí en el Virreinato del Perú y Zacatecas en Nueva España producían grandes cantidades de plata y oro. Estos metales eran enviados a España, lo que aumentó mucho la cantidad de dinero circulante en Europa. El sistema económico de mercantilismo. Este sistema no, creía que la riqueza de un país dependía a cuántos metales preciosos tuviera. Pero al haber tanto oro y plata, el valor del dinero bajó y los precios de los productos subieron. Consecuencias que en Europa los precios de los alimentos y bienes se multiplicaron hasta 6 veces durante la primera mitad del siglo XVI. Las personas con salarios fijos, como eran los campesinos y trabajadores, se empobrecieron porque su dinero valía menos. Los comerciantes y propietarios que podían aumentar sus precios o exportar sus productos se beneficiaron. En América, la minería surgió creciendo, no, la minería siguió creciendo para mantener el envío de metales a España. Gracias, Víctor. ¿Quién más desea hablar? Ya, profe. Dígame, Mayerly. A mí me salió que entre los años 1500 y 1650 Europa vivió un fenómeno conocido como una revolución de precios. Esto se caracterizó por el aumento continuo y generalizado de los precios de los productos básicos. Se causaron principalmente por la masiva consumo de metales preciosos en América. La extracción de plata del Potosio, Bolivia y México, así como el oro de Antillas, Perú, inundó mercados europeos, aumentando la cantidad de dinero de circulación. Como el crecimiento democrático y en Europa la población aumentó. Después de que siglos de crisis y guerras lo elevó demasiado la demanda de alimentos y bienes, haciendo que la producción no creciera al mismo ritmo. Hubo una expansión del comercio internacional con nuevas rutas marítimas y comercio colonial que impulsaron una economía global. Generalmente fue un mayor movimiento de mercancías y capitales. Su política monetaria fue desordenada,
ya que muchos imperios y reinos europeos acuñaron la moneda con menos cantidad de metal precioso, provocando la pérdida del valor del dinero. Como consecuencia, tuvieron la inflación y pérdida de poder, el enriquecimiento de la burguesía y los comerciantes, transformaciones de la economía y el impacto mundial. Gracias, Mayerly. Paula, ¿desea participar? Sí, a mí me pareció que la revolución de los precios fue un aumento grande de los precios en Europa causado por la gran llegada del oro y plata de América durante el siglo XVI. Gracias, Paula. Bien, chicos, muy bien realizada su investigación. Específicamente, ¿a qué se refiere el sistema colonial de los siglos XVI y XVII? Ya, ¿cómo? ¿A qué se refiere específicamente el sistema colonial en los siglos XVI y XVII? Pues que el sistema colonial buscaba lo que era enriquecer la corona española mediante lo que era la minería y el trabajo forzado de los indígenas, marcando como era el inicio económico y dependiente y una desigualdad en América. Gracias, Víctor. ¿Quién más? El sistema colonial en el siglo XVI y XVII se refiere específicamente a la organización tanto política, económica y social que establecieron las potencias europeas, especialmente, como les indiqué, en España y Portugal, en la cual en sus territorios en América, tanto Asia y África, también tuvo un gran impacto en lo que es en la configuración de un mundo moderno, ¿no? Bien, chicos, preguntas, inquietudes. No hay Ninguno. preguntas, todo entendido. Bien, la clase del día de hoy es una continuación, ¿verdad? El día de mañana vamos a continuar con los siguientes subtemas, donde ya identificaron lo que son minas, mañana van a identificar lo que es encomienda, lo que es obraje, lo que es eh, Concertaje. ya, sí. Sí, Víctor, es que estaba viendo una cosa. Bien, lo que es mita y lo que es latifundio. Ahora, ustedes me indican si continuamos mañana o hacemos un taller. Asimismo, el taller está basado en lo que ya identificaron en estos días anteriores. Yo opino que un taller. Un taller, Yo opino que un taller también. Paula. Igual, un taller. Ya, listo. Entonces, mañana entonces realizamos lo que es un taller referente a lo ya mencionado anteriormente y el día lunes continuamos con a continuación en base a lo que es este tema. Pues no. Bien, chicos, no hay preguntas, no hay inquietudes, ¿verdad? Bien, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día, chicos. Cuídense, por favor. Chao, licenciada, nos vemos Chao, Chao, mañana. profe, Cuídese. cuídese. chao, gracias. Igualmente, cuídense.